Ensayo de CBR en laboratorio, según norma internacional ASTM D1883. Ensayo de relación de soporte California. Este ensayo se usa para evaluar el potencial de resistencia de materiales de la subrasante, subbase y base. Materiales: un horno eléctrico, una balanza electrónica de mesa, un tamiz de 8 por 3 cuartos, bandejas metálicas, molde de compactación CBR de 6 pulgadas, martillo de compactación para CBR, discos, pesas, pesos de sobrecarga, diales indicadores, dispositivos para medir la expansión, en este caso placa de metal perforada de 149.2 milímetros con perforaciones de 1.6 milímetros, provistas por un vástago en el centro con un sistema de tornillos que permitirá regular su altura. Trípode con deformímetro dial. Trípode cuyas patas se puedan apoyar en el molde. En el centro un dial para medir la magnitud del hinchamiento durante la saturación. Prensa CBR manual. Pistón de penetración. 2. Preparación del material. Si este suelo se halla húmedo, tendrá que ser secado previamente, ya sea al aire o calentado a una temperatura no mayor de 60 grados. Una vez secado el material, se desmenuza los terrones existentes sin romper las partículas de la muestra. Cuando más del 75% pasa por el tamiz de 3 cuartos, se usa todo el material para preparar especímenes en la compactación. Si el material de la muestra que queda retenida en el tamiz de 3 cuartos es superior al 25%, se separa el material retenido en dicho tamiz y se reemplaza por una cantidad igual de material que pasa por el tamiz de 3 cuartos y es retenido en el tamiz número 4. Se necesitará 5 kg 500 de material por cada molde de CBR. La muestra debidamente preparada se humedecerá teniendo en cuenta la humedad óptima, dato del Proctor, y humedad natural del suelo. La diferencia de estos datos se trabaja la humedad para CBR. Una vez preparada la muestra, para su correspondiente contenido de humedad, se le coloca en el molde y se compacta, con el fin de establecer definitivamente la humedad óptima y el peso unitario máximo. Estas muestras se preparan con diferentes energías de compactación. En el primer molde, 12 golpes por capa, en el segundo molde, 26 golpes por capa, y en el tercer molde, 55 golpes por capa. De esta manera se pueden estudiar la variación de la relación de soporte con la humedad y con la densidad. Una vez compactada la muestra, se quitará el collarín metálico. Se enrasará la parte superior de aquella muestra por medio de un enrasador o cuchillo de hoja resistente, corrigiendo cualquier irregularidad. Se volteará el molde y se quitará la base metálica perforada y el disco espaciador. Se pesará el molde con la muestra y se determinará la densidad y la humedad de aquella. Los resultados se dibujarán en un mismo diagrama de contenido de agua contra peso unitario para las 3 energías de compactación. Determinación de la expansión del material. Una vez determinada la densidad y humedad de la muestra, se desmonta el molde y se coloca un papel filtro grueso de 6 pulgadas de diámetro sobre la superficie enrasada. Se vuelve a montar invertido encima de la superficie el plato metálico perforado con vástago graduable. Luego, sobre el plato se colocarán anillos necesarios para completar una sobrecarga tal que produzca una presión equivalente a la originada, por todas las capas de material que hayan de ir encima del suelo que se ensaya. La aproximación quedará dentro de los 2.27 kilos correspondientes a una pesa. En ningún caso la sobrecarga total mínima a emplearse será de 10 libras. Una vez colocada el vástago y los anillos, se toma la primera lectura para medir el hinchamiento colocando el trípode de medida con sus patas sobre los bordes del molde, haciendo coincidir el vástago del dial con el de la placa perforada. Se anota su altura, el día y la hora, y a continuación se colocará cuidadosamente el molde dentro de un tanque o depósito lleno de agua. Para permitir el libre acceso de agua por debajo de la muestra, se recomienda colocar el molde sobre bloques metálicos y no directamente sobre la superficie de tanque o depósito. Asimismo,
Para que la muestra se sature fácilmente por la parte superior, se recomienda vertir agua del molde hasta el nivel superior de los anillos. Los niveles de agua dentro y fuera del molde deben ser iguales. Cada 24 horas y por periodo de 96 horas, 4 días, se toman y registran las lecturas del extensómetro. Es admisible también un periodo de inmersión más corto si se trata de suelos granulares, que se saturen del agua rápidamente y si los ensayos muestran que esto no afecta a los resultados. Se comprueba 2 lecturas del dial efectuadas con 24 horas de intervalo difieren en menos de 0.03 milímetros. Drenaje. Después de saturada la muestra durante 4 días, se saca el molde del tanque y cuidadosamente se drena. Durante 15 minutos, dejar correr el agua libre que queda dentro. Como para drenar bien el agua, hay que voltear el molde. Sujétese bien el disco y la sobrecarga al hacer la operación. Luego, remueva el disco, la sobrecarga y el papel filtro y se vuelve a pesar la muestra. Determinación de la resistencia a la penetración. Si no es necesario sumergir la muestra en agua, se colocará sobre ella la pesa anular y se montarán las pesas de plomo, de tal modo que se obtenga una sobrecarga semejante a la del pavimento a construirse. Si la muestra ha sido sumergida en agua para medir la expansión y después de drenada, se colocará la pesa anular y encima las pesas de plomo que tenía la muestra cuando estaba sumergida en agua, es decir, que la sobrecarga para la prueba de penetración deberá ser prácticamente igual a la sobrecarga colocada durante el hinchamiento. El molde con la muestra y la sobrecarga se colocan debajo de la prensa y se asienta el pistón de penetración con una carga lo más pequeña posible. No debe exceder los 5 kilos y se colocan los diales de lectura de tensión y de formación en cero. Esta carga inicial se necesita para asegurar un apoyo satisfactorio del pistón, pero debe considerarse como carga cero para la relación carga-penetración. Se hinca el pistón manteniendo una velocidad de 0.05 pulgada por minuto o 1.27 milímetros por minuto y se leerán las cargas totales necesarias para hincar el pistón e incrementos de 0.025 y hasta alcanzar media pulgada. Finalmente, se determinará el contenido de humedad de los extremos y la parte media de la muestra y se retira el total de la muestra del suelo del molde.